Jairo, vayamos a Colombia. Y vamos a tener tiempo de hablar de la firma, sí, del proceso, del plebiscito, pero quiero empezar por la cumbre guerrillera. Estaba viendo, es la 10ª Conferencia Nacional Guerrillera. Sí. Va a celebrarse en el departamento del Meta, que está ubicado en la región central del país. Explíquenos y a nuestra teleaudiencia de qué se trata esta conferencia guerrillera. Y Daniel, las conferencias guerrilleras, particularmente en las FARC, son lugares en donde se toman las decisiones estratégicas más importantes que competen no solamente al secretariado de la FARC como la unidad central encargada de la toma de decisiones o el comando de las operaciones militares y del control de las unidades y el cumplimiento de sus planes estratégicos. Las conferencias se han caracterizado por ser reuniones en donde los principales jefes de frentes y de bloques, el secretariado y muchos ideólogos trazan el rumbo que tomará esta organización guerrillera en los siguientes años. En un momento se puede destacar las primeras cumbres en donde, lideradas por ese guerrillero ya desaparecido, que fue emblemático, alias Tiro Fijo, Pedro Marín, si no me falla el nombre de pila, este caballero tenía no solamente la capacidad de establecer cómo iban a ser las operaciones, sino que distribuía competencias, creaban frentes, bloques y se buscaba una situación mucho mayor de control y presencia a nivel territorial. Hubo una cumbre en los 80 muy importante, en 1982, y Dania, en donde la FARC tomó la decisión de urbanizar el conflicto y buscar, mediante mecanismos relacionados con aproximaciones al gobierno y las negociaciones políticas que se dieron posteriormente con el presidente Belisario Bentacur entre 1982 y el 86, luego con el presidente Virgilio Barco entre el 86 y el 90, y finalmente con el presidente César Gaviria entre el 90 y el 94, mecanismos que les permitiera combinar todas las formas de lucha militar y política. Siempre que se reúne la FARC en este tipo de conferencias, traza el rumbo. ¿Por qué es importante esta? Porque quizás, o por lo menos ellos dicen, y a la gente en estos momentos, con el ánimo que se respira en Colombia, muy seguramente muchos dirán de manera irónica, hay que creerle, Dania, aquí lo que se busca es contar en qué consiste el acuerdo final, por qué llegaron allá y qué viene después. Es decir, en esta convención se declara la finalización del objeto social de la guerrilla, es decir, la FARC. Bajar lo que se negoció, sí, bajarlo hacia la tropa, hacia los componentes de la FARC. Exacto, y Dania, para que todos los que son tomadores de decisiones militares, los que adelantan actividades de control y la tropa raza, que es la que enfrenta en operaciones militares o en actos terroristas a la sociedad civil colombiana y a sus instituciones políticas de la mano de la fuerza pública, entiendan qué se firmó, para dónde van a votar. Es un sistema no democrático, pero sí hay unas expresiones en donde se tienen en cuenta las voces, no solamente disidentes, sino las voces que apoyan este tema, pero está claro que el secretariado de FARC es el único tomador de decisiones, como cualquier organización militar en el mundo, y ellos son, por encima de cualquier cosa, una organización militar. Yo creo que en esta conferencia desaparece las FARC como grupo terrorista, como grupo insurgente, como ejército alzados en armas, y vendrá otra FARC que va a tener no solamente características políticas, sino que va a anidar en un movimiento político que le permita expresar sus ideas sin tener a la mano una bomba o un fusil. Después de esta Conferencia Nacional Guerrillera, viene también, por ejemplo, el éxodo de quienes no estén dispuestos a firmar la paz. Y hablamos de la tropa, ¿no? Lo hemos comentado en otros programas, y eso me lo ha explicado el señor Libreros. Jairo, para usted, y Dania, que aquí es donde viene el éxodo, por ejemplo, hacia el ELN. Claro que sí. Y Dania, fíjese que durante los últimos 4 o 5 meses, por informes de inteligencia que se han filtrado, no solamente militares, sino policiales, se estimaba que entre un 3 y el 5% de las personas que hoy día integran las unidades militares de la FARC no estarían dispuestas a apostar por la paz. El estándar internacional para hacer un proceso exitoso habla entre 20 y 25%, inferior al 25% la disidencia, pero hoy día está mucho más claro por lo que conocemos y por la discusión pública. Aproximadamente, y Dani, creo que la primera vez que lo toco, por lo menos en medios de comunicación, aproximadamente el 10% de las FARC, y ya está verificado, no se va a desmovilizar, es decir, van a ser disidentes. Estamos hablando de ¿25%? El 10%. ¿10%? Estamos hablando de un número cercano a los 11.000 combatientes de unidades que, si bien no tienen una cobertura cerca de los principales centros urbanos, sí están ubicados en
en lugares en donde se forman tropas con una experiencia de más de 30 años y donde hay una extensión importante de base de cultivos ilícitos en Colombia. 1000 son muchos. Sigue siendo exitoso porque es la mitad de lo que pide el estándar internacional o el referente, para ser más preciso. Pero yo creo que si hay mucha inquietud en las tropas de la FARC y el gobierno nacional por otro motivo, Idania. Porque cuando ocurren las disidencias en las guerrillas latinoamericanas y las FARC, no solamente de los años 60, sino hasta hace muy pocos años, ha utilizado un mecanismo que es violatorio de los derechos humanos, que es atroz. Manda a liquidar a las personas que no están de acuerdo con sus decisiones. Y hay un temor muy fuerte en ciertos sectores de las FARC y del gobierno nacional que se pueda presentar una purga para evitar que el impacto sea muy fuerte y deteriore sus aspiraciones políticas en el futuro. Es decir, quiero detenerme unos minutos en esto. La propia FARC propiciaría una purga, claro, dentro de aquellos que no estén dispuestos a firmar la paz, para que no migren hacia otros grupos del crimen organizado, hacia grupos de guerrilla como el ELN. O se independicen. O claro, se independicen. No, claro que sí, Dania. Colombia tiene experiencia muy grande en eso, lamentablemente. Aquí hay una famosa tragedia que fue la masacre de Tacuello, en donde por cuenta de personajes quizás embriagados por la locura que trae la guerra y desintonizados completamente de las normas internacionales que procuran la defensa y de manera particular la protección de los derechos humanos, pues terminaron simple y llanamente liquidando a personas que pesaba sobre ellos la simple sospecha. La FARC ha adelantado este tipo de actividades, igualmente el ELN y los paramilitares, pero si tú vas al caso de Sendero Luminoso, también ocurrió así, muchas otras guerrillas que fenecieron la década de los 80 del siglo pasado. Hay un temor muy grande sobre ello, porque hay dos mecanismos. El primero de ellos es enviar a un cuerpo especializado de comando y asalto dentro de las FARC para que se encargue de asumir el control del frente o de las unidades militares de las FARC que no están de acuerdo. Y eso no es simple y llanamente tocar la puerta, Idania, como uno lo puede hacer en un relevo empresarial y decirle, vengo por lo mío, hagamos el empalme, démonos un abrazo, váyase usted tranquilo para casa y yo asumo esto. No, si no están dispuestos, viene el enfrentamiento. Y ese enfrentamiento, pues muy seguramente se hace en condiciones de sorpresa, son asaltos de mano y muy seguramente puede existir ahí un roce muy importante. Es más, Idania. Claro, todo esto antes de la entrega de armas. Esto va a ocurrir en los próximos 15 días, Idania. Es más, hay muchos frentes. Sobre todo el frente primero, en Bichada, hay un problema grave. Ellos no han habilitado el paso de trochas para que unidades militares que están aproximándose ya a las zonas veredales donde deben hacer el proceso de desarme y concentración, no las habilitaron, se están buscando mecanismos alternos y ahí hay un temor muy importante. Ojalá nos equivoquemos, pero si uno sigue la trayectoria, la toma de decisiones histórica, y particularmente las FARC, puede ocurrir. Existe otro mecanismo, Idania, que también se ha utilizado en Colombia. Como en este momento estamos interesados por la paz, estamos interesados en, si vamos a la Jurisdicción Especial para la Paz, en obtener réditos que me permita pasar 0 días en la cárcel, confesar una cantidad de actividades, simple y llanamente se entregan las coordenadas para que las fuerzas militares hagan su tarea con mayor facilidad. Ese es otro mecanismo de purga. Bueno, es complicado. Por decirlo difícil, menos, es triste. difícil. Son colombianos, ¿no? O sea, claro, alzados en armas, delincuentes, criminales, terroristas, pongámosle el adjetivo. Y el Estado está, por supuesto, al tanto de. Claro, inteligencia lo sabe y está muy preocupado, Hay cosas que poco a poco se han ido filtrando, ¿no? Y hacen parte del cierre de todos los conflictos. Y Dani, fíjese que repasando las notas académicas, usted sabe que yo trabajo en una universidad, encontré que en todos los conflictos ha ocurrido eso, sin excepción. En todos. Eso no significa que se pueda justificar, no. Lo que quiero decir es que lamentablemente ese tipo de arreglos para garantizar la supervivencia de un proceso de paz, lamentablemente están en todos. Hay un proceso muy difícil. Hay que tener en cuenta algo, Idania. Los grupos guerrilleros o los grupos terroristas a nivel internacional, pues no son precisamente personas que respetan el ordenamiento internacional, claro, la vida y la integridad de las personas. Y en estos momentos están más interesados en pensar en la posición histórica de una agrupación que logra entrar a la vida civil que en otro tipo de factores.
Y si tú miras los frentes que muy seguramente, perdón, no van a ser objeto de desmovilización, son frentes que tienen las manos untadas con el narcotráfico, con la minería ilegal y con conexiones internacionales. La información es muy valiosa. Si las FARC y todo el secretariado tiene el control de ello, tiene el control de la información, tiene el control de la impunidad y tiene el control suficiente para cumplir los acuerdos que no sabemos, sí, claro, y cerrar puertas y mostrarse como personas cumplidoras del proyecto. No quiero, antes de terminar nuestra conversación, todavía me queda un tema que quisiera conversar con Jairo, pero quiero ir a ese otro terreno de enfrentamiento, que es el enfrentamiento político. Claro. Porque se encamina un proceso de paz, se firma el 26, el 12 va al plebiscito, las encuestas dan ganador al sí, pero a donde quiero ir se pretende dejar una época de guerra atrás, pero sí, pareciera que el propio proceso está llevando a los colombianos a una polarización que lo que trae es confrontación entre ellos. Claro que sí, Dania. Yo creo que el nivel de confrontación en estos momentos es muy alto. Muy seguramente va a ganar el sí, no solamente por las encuestas, sino por la tendencia que es muy fuerte. Si uno mira el comportamiento de la tangente en los últimos 30 días aproximadamente en intención de voto, no en opinión de Juan Manuel Santos, en intención de voto es creciente, yo creo que se va a sostener, pero independientemente de ello, y Dania, sí va a haber una disputa política muy fuerte. Hay que tener en cuenta que el principal movimiento político opositor, no solamente a Juan Manuel Santos como presidente de los colombianos, sino a su política de paz, es el Centro Democrático. Yo creo que si ellos no se retiran de su voluntad de votar o por lo menos impulsar una votación por el no, se someten a quizás una de las derrotas más estruendosas, porque si los guarismos cuadran, estamos hablando, y Dania, usted y yo lo hemos hecho desde el primer día, de no menos de 10 millones de votos por el sí el día de las elecciones. Yo creo que esto va a ser una locura. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el Centro Democrático, como principal partido opositor, y un sector del Partido Conservador que también está con razones políticas legítimas que se tienen que respetar, y además que hay unas figuras brillantes con unos discursos que sin duda tienen que ser tenidos en cuenta a futuro en el posconflicto si se da la firma de la paz o por lo menos la aprobación del plebiscito por la paz. Muy seguramente, Dani, vamos a tener un momento de confrontación muy fuerte hasta mediados de octubre, pero la marea va a bajar. Después de octubre hasta el mes de marzo del próximo año, es decir, del año 2017, cuando empieza el estartazo inicial de las discusiones y de las postulaciones de quienes van a ser candidatos a la presidencia de la República, nos genera un margen o un colchón que va a suavizar un poco las cosas. Si ahora está polarizada la sociedad, y Dania, tenga la absoluta certeza que en Colombia, a partir de marzo hasta las elecciones del año 2018, entre marzo y junio, es decir, un periodo completo, un año, la situación de polarización va a ser mucho más fuerte, porque va a ser el primer año del posconflicto, va a haber un descontento popular. Hay gente que considera que con la firma de la paz y la aprobación del plebiscito las cosas de un día para otro van a mejorar en el país, y eso no ha ocurrido en ningún lugar del mundo, no solamente en momentos de posconflicto, sino en cualquier otra situación coyuntural. El tema del ambiente económico es muy preocupante. Colombia va a crecer aproximadamente al 1.3%, va a estar por debajo del estándar de América Latina, que va a crecer a 2.8%. O sea, el tema no pinta bien, y si a eso le sumas un sector importante, casi medio país, por lo menos ideológicamente hablando, no en las urnas, ideológicamente hablando, que no está de acuerdo con el plebiscito, una posición política tan importante como la de Álvaro Uribe, y con 2 o 3 delfines que son fabulosos, Iván Duque, el propio Carlos Holmes Trujillo, que yo creo que es el hombre llamado a tomar las banderas, el propio Oscar Iván Zuluaga, que tiene 7 millones de votos en su espalda. Algunos dicen que son del expresidente Uribe, pero él los tiene a sus espaldas, y Dania, todo apunta a que la polarización va a ser mucho más fuerte de la que vivimos ahora, porque se agota el 15 de octubre aproximadamente.